Bueno, siguiendo un poco con lo que habíamos dejado atrás de los estudios de fase 2, que recuerden que se utilizan en pacientes con determinada patología a estudiar, en relativamente no muy gran cantidad, especialmente en la 2A. En la 2B ya hay un poco más, y a veces se necesita más de un centro para reclutar esos pacientes, ¿no? Esto también es un ejemplo sacado del sitio Clinical Trials. Es un ejemplo de estudio de fase 2. Y ahora vamos a ver un poco los estudios de fase 3. Los estudios de fase 3 son estudios de eficacia comparada. ¿Qué quiere decir? Que estamos comparando la eficacia de un fármaco nuevo comparada con la del fármaco patrón, que era el que se utilizaba con anterioridad, ¿no? Los objetivos principales son la eficacia comparada, la utilidad terapéutica. Se utiliza gran cantidad de pacientes, fíjense hasta 5.000 pacientes. Por eso son estudios multicéntricos, involucran más de un centro y muchas veces más de un país. Pueden ser varios países para poder reclutar la cantidad de pacientes que se necesitan, ¿no? Los objetivos son evaluar la eficacia terapéutica y detectar reacciones adversas. Fíjense que el detectar reacciones adversas está presente en todas las fases que nosotros estamos viendo. Este es un ejemplo de estudio de fase 3, también extraído de la fuente clinicaltrials.gov. En este caso se prueba un antihipertensivo, ¿no? Si bien acá hay pocos participantes, en verdad la fase 3 tiene muchos más cantidad de pacientes que involucra. Para hacer un ejercicio, en la fase 3 de la farmacología clínica, ¿qué porcentaje de efectos adversos se pueden observar? Bueno, los va a sorprender saber que solamente un 0,4% de los efectos adversos que puede provocar un fármaco son descubiertos en esta fase. ¿Qué es la fase 4? La fase 4 es una fase post-marketing, cuando ya el fármaco está en el mercado, y son estudios a largo plazo, es decir, con el uso crónico del medicamento, ¿no? Se pueden estudiar nuevas indicaciones, dosis, vías de administración, y también, por sobre todas las cosas, detectar reacciones adversas. ¿Qué es la farmacovigilancia? De acuerdo a la OMS, lo define como una ciencia y actividad relacionada con detectar, evaluar, conocer y prevenir reacciones adversas relacionadas con medicamentos. La farmacovigilancia puede ser espontánea, cuando por ejemplo cualquiera de ustedes el día de mañana notifica sobre un efecto adverso; intensiva, cuando uno va siguiendo una determinada molécula o droga a lo largo del tiempo en una forma intensiva, prospectiva. Prospectiva es cuando es de acá en adelante, y retrospectiva es cuando uno evalúa efectos adversos de un momento determinado para atrás, ¿no? Esta es una ficha de comunicación de farmacovigilancia de la ANMAT, la Agencia Regulatoria Argentina. Generalmente uno entra al sitio de ANMAT que ahora van a tener, y pueden por vía online de alguna manera comunicar efectos adversos o sospechas de efectos adversos. Y estas son las fuentes de información adicionales respecto al tema farmacovigilancia que les pueden llegar a ser de mucha utilidad.
Esto es un ejemplo de un estudio de fase 4, también sacado de Clinical Trials, en el cual se hace referencia a que hay que poner en práctica estudios de vigilancia en tiempo real para explorar la toxicidad de los medicamentos ya aprobados, especialmente aquellos que recién son introducidos en el mercado. Otros datos a tener en cuenta. Las mujeres embarazadas son excluidas de los ensayos clínicos, al igual que los ancianos también, salvo que siempre hay una excepción, que uno esté buscando o investigando un fármaco para una patología propia del embarazo, o en el caso de un anciano, que uno estuviera estudiando, por ejemplo, un fármaco para tratar la demencia senil. Y la pesquisa de los efectos adversos es un objetivo que es común a todas las fases de la farmacología clínica, como ustedes ya lo han podido observar. Vamos a definir un poco reacciones adversas. Según la Organización Mundial de la Salud, una reacción adversa es toda respuesta a un medicamento que es nociva porque ocasiona daño, no intencionada, es decir, que acá excluimos a todo lo que son, de alguna manera, intentos suicidas o sobredosis. Por eso se habla de dosis normales o terapéuticas. El área de la farmacología que las estudia es justamente la farmacovigilancia. Los datos a tener en cuenta son la frecuencia. Obviamente, por ejemplo, los antineoplásicos tienen más frecuencia de efectos adversos que otros grupos de drogas, la severidad o la gravedad, si hay o no una relación de causa-efecto del medicamento con el efecto adverso, y finalmente los mecanismos involucrados. Nosotros las podemos dividir en dos tipos, tipo A y tipo B. A proviene de la palabra en inglés augmented, que está relacionado con la acción farmacológica de la droga, y es, por ejemplo, yo le doy un anticoagulante oral a un paciente y tiene sangrado. Esto es un efecto tipo A, porque está relacionado con el aumento de la actividad o con la actividad misma aumentada de la acción para la que ha sido propuesta. Y la tipo B, que viene del inglés bizarre o de bizarro, no está relacionado con la acción farmacológica ni tampoco con la dosis, sino que son reacciones de idiosincrasia o de hipersensibilidad, por lo cual podemos tener, por ejemplo, una reacción anafiláctica a la dipirona. Eso es una reacción, para ejemplificar, de tipo B. De acuerdo a la gravedad, grave es cualquier reacción adversa que sea o mortal o que ponga en riesgo la vida. Es decir, que una persona toma un fármaco y tiene que ser ingresada al hospital o prolongar una internación que ya de por sí tenía. Vamos a suponer que tenemos internado un paciente que uno le suministró fenitoína para prevenir efectos convulsivos y que hace una reacción dérmica importante a la fenitoína, prolongando la estadía del mismo, que puede provocar discapacidad o malformación congénita, como fue, por ejemplo, el caso de la talidomida hace ya varios años, ¿no? Y no graves son las que no cumplen los criterios anteriores. Nosotros tenemos escalas para definir las reacciones adversas en definida, probable, posible, condicional o dudosa, en la cual uno creería que está relacionado a otra cosa que no sea justamente el medicamento, de acuerdo a que se cumplan estos 5 requisitos, ¿no? Si cumplen los 5 requisitos, es una reacción adversa definida.
Es difícil de encontrar una reacción adversa definida porque uno generalmente, si aparece un efecto adverso, es raro que se lo vuelva a administrar. Pero, bueno, es un poco las fases que uno tiene que prestar atención. Tipos de reacciones adversas. Efecto colateral. Son efectos con dosis usuales en la cual el fármaco tiene más de un receptor sobre el que actúa o un receptor distribuido ampliamente. Por ejemplo, un antihistamínico. Yo le doy un antihistamínico para tratar una reacción alérgica y de pronto el paciente tiene somnolencia y sueño por inhibir los receptores H1 a nivel del sistema nervioso central. Eso es un efecto colateral. Efecto secundario es una consecuencia del efecto terapéutico. Por ejemplo, yo le doy a alguien un antihipertensivo, hace vasodilatación, se hipotensa y hace un síncope, ¿no? Es un efecto consecuencia del efecto terapéutico hipotensión arterial. Lo mismo cuando le doy un antineoplásico y hace un síndrome de lisis tumoral, ¿no? En el cual por la lisis tumoral que ocasiona se libera potasio, creatinina y hace un ácido úrico, por ejemplo, ¿no? Y hace un fenómeno de gota. Síndrome de supresión. Por ejemplo, cuando yo suspendo bruscamente un glucocorticoide y hace una insuficiencia suprarrenal aguda. Reacciones adversas inmunológicas, por ejemplo, una reacción anafiláctica a la penicilina. Idiosincrasia. La idiosincrasia es lo mismo que la idiosincrasia de un pueblo, es decir, son características que identifican a un pueblo en general. En este caso es a un individuo. Vamos a suponer que un individuo de alguna manera no metaboliza bien a la succinilcolina porque tiene una colinesterasa atípica y uno le da un bloqueante neuromuscular y en vez de durar su acción 1 hora, dura 3, ¿no? Eso sería una idiosincrasia. Y sobredosis es como la palabra lo dice, una sobredosis que por lo general puede ser suicida, pero puede ser que tomó más dosis de la habitual, eso ya sería intoxicación. En cuanto a la toxicidad fetal, nosotros tenemos que en las primeras 2 semanas de embarazo puede haber un fenómeno tipo todo o nada, es decir, el embrión sigue su curso o muere. La teratogenia o malformaciones va de la semana 2 a la semana 12, donde tenemos un gran riesgo de que haya malformaciones congénitas, y de la semana 12 a la 40, por lo general, alteraciones bioquímicas o funcionales del embrión. Estas son las categorías de la FDA para drogas y embarazo, que lo pueden llegar a ver en los prospectos. Obviamente es muy raro que haya fármacos que sean de categoría A y B. Por lo general, si ustedes revisan un prospecto, van a ver que la mayoría son de tipo C, D o inclusive X, ¿no? Contraindicados totalmente en el embarazo. En cuanto a las interacciones medicamentosas, nosotros tenemos que ver la importancia, los mecanismos involucrados y las conductas que disminuyen el riesgo. Por lo general, felizmente, no hay interacciones medicamentosas muy frecuentes que causen problemas, pero cuando uno más medicamentos consume, mayor es el riesgo, ¿no? Generalmente el riesgo por lo general es bajo. En cuanto a la importancia clínica, son importantes sí. Hay un aumento de la eficacia, en este caso sería algo benéfico en cierta medida. Se origina un efecto adverso o puede dar un efecto adverso grave o letal,
¿no? En ese caso nos tendríamos que preocupar inclusive muchísimo más. ¿Cómo pueden ser las interacciones? Farmacéutica. Vamos a suponer que nosotros mezclamos en un mismo frasco un beta-lactámico con un aminoglucósido. En ese caso hay incompatibilidad, precipitan y no actúan. En la biodisponibilidad, por ejemplo, yo le doy metoclopramida, que es un antiemético, que causa aumento del tránsito intestinal, con lo cual va a eliminar más rápidamente otros fármacos que sufren la vía digestiva o que pasan por el tubo digestivo, disminuyendo la biodisponibilidad. En la distribución, por ejemplo, la competencia con la unión proteica a proteínas, que puede ser a la albúmina o a otras, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico y los anticoagulantes orales, ¿no? Esa sería una interacción en la distribución. En la eliminación tendríamos, por ejemplo, la inducción del citocromo P450 por medio de, por ejemplo, el fenobarbital, que es un antiepiléptico, que va a inducir la eliminación o la metabolización de otros fármacos que se eliminan a ese nivel, disminuyendo también su vida media o su tiempo de acción. Y farmacodinámicas, por ejemplo, si yo le doy a alguien un beta bloqueante y un bloqueante cálcico que van a actuar sobre el nódulo aurículo-ventricular, enlenteciendo la frecuencia cardíaca, puedo llegar a tener un bloqueo auriculoventricular de mucho mayor grado, ¿no? Eso sería un ejemplo de una interacción farmacodinámica. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar a los pacientes con la mínima dosis efectiva, informarse, detectar precozmente la interacción, evaluar los factores de riesgo, por ejemplo, si le tengo que dar un anticoagulante oral, tratar de que el paciente no consuma ácido acetilsalicílico y usar un número limitado de fármacos, generalmente menos de 4. Esto a veces se puede, a veces no, pero bueno, son de alguna manera consejos para evitar las interacciones, sobre todo adversas, de los medicamentos. Bueno, muchas gracias.